Bienvenidos, ahora sí empezó el Mundial y empezamos con el primer programa de News Digitales Mundial, donde vamos a estar siguiendo, por supuesto, todo lo que pase con la Copa Mundial de la FIFA, todo lo que pase con la selección argentina, y lo vamos a hacer a nuestra manera. Vamos a intentar mirar el fútbol desde otra manera, vamos a intentar entender los por qué, los cómo, el funcionamiento táctico de Argentina, de las selecciones, y vamos a hablar mucho más allá del resultado. Lo que nos interesa es un poco más de análisis y no tanto quedarnos con el resultado. Para eso, por supuesto, tenemos una mesa muy importante. Primero, quiero agradecerles a todos los equipos de News Digitales, desde técnica, producción, dirección, las autoridades del medio, que la verdad que han trabajado un montón para que hoy nosotros podamos salir acá y ustedes nos vean, pero hay un montón de laburo detrás de cámara que no se ve. Le quiero agradecer a todos ellos, después los voy a estar nombrando. Y ahora sí, voy a presentar a la mesa lo que nos acompañan en el programa de hoy. Juan Rub, que está a mi izquierda, que es analista de rendimiento. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Muy bien, Fer. Alegría de estar acá. Gracias. También nos acompaña Juanse Chatas, que es periodista. ¿Cómo estás? Hola, Fer. Bueno, muy contento y con muchas ganas de hablar de fútbol, de la selección y principalmente del Mundial. Ya estamos en clima mundialista, ¿no? Totalmente. Y también me acompaña a mi derecha Matías Navarro García, que a mi humilde entender es uno de los analistas más importantes que tiene la Argentina. Muchos de ustedes seguramente lo conocen, pero para que se den una idea, solamente acá en Argentina trabajó con Carlos Tevez en Central, en Godoy Cruz, en Quilmes, seguramente me olvide algún otro equipo, pero también tiene una importante carrera internacional. Estuvo en Everton de Chile, estuvo en España con Rayo Vallecano, y bueno, en Morelia de México, Pachuca también. Matías, seguramente me olvidé de algún club, pero... Malasia. Gracias también. Sí, gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Ya en modo mundial como todos? En modo mundial, sí. Sí, viviéndolo también analíticamente un poquito el mundial. Me gustaría empezar justamente por el rol del analista moderno. ¿Qué función cumple? ¿Cuáles son las tareas claves que tiene? Mirá, yo defino lo que es el análisis, el analista en sí, como un asistente más, el cual la función principal es facilitar el trabajo al entrenador. Y eso para mí es muy importante, es algo que parece lógico y de hecho es lógico o es básico si querés, pero la realidad es que lo más importante nosotros lo que tenemos que hacer es adaptar nuestro trabajo a lo que el entrenador pida y a la manera en la cual el entrenador lo pida. Después tenemos un montón de funciones, principalmente lo que es la visualización, el análisis de los rivales, el análisis propio, que es importantísimo, porque al fin y al cabo, por lo menos yo entiendo el fútbol como un colectivo y la gran mayoría de las cosas que vemos en los rivales y vemos cómo atacarlo, cómo defender y demás, tiene que ver principalmente con nosotros y con nuestra característica. Bueno, y un montón de tareas más, ¿no? Tema de entrenamiento, conducción de ejercicio y filmación y análisis y demás. O sea, son varias tareas siempre trabajando en conjunto con el cuerpo técnico. Imagino también, bueno, mucho tema datos. Sí, también, bueno, hoy en día los datos, la verdad, tenemos una cantidad de información. Esa también es otra parte importante de nuestro trabajo. Hoy en día tenés tanta información en video, en datos, que bueno, le podés dar al cuerpo técnico, al entrenador o a los otros asistentes el 100% de lo que vos ves. Vos de un 100% de cosas, de información que uno tiene y que uno ve, después capaz al cuerpo técnico le da un 40%, 50% y le da al jugador un 1%, un 2%. Entonces es como una pirámide, ¿no? A medida que uno va bajando la información, yo primero se lo filtro al cuerpo técnico y después el cuerpo técnico lo vamos filtrando al futbolista para que le llegue de la manera más concisa y corta posible. ¿Y cómo es la dinámica propia de un analista en un mundial? ¿Qué diferencias hay por ahí con un analista de una liga local? Imagino por ahí a veces también para conseguir datos o cierta información estratégica, por ahí a veces de ciertos rivales es un poco más difícil, ¿o no? Sí, en el día a día sí. Específicamente, bueno, en el caso de los mundiales, la realidad es que los ciclos son más largos, son de 4 años. Yo creo que una de las cosas más complicadas de conseguir de los rivales, aunque hoy se puede hacer, es el tema de los datos físicos, de los datos biométricos. Después, en lo que respecta a nuestro trabajo día a día,
Por suerte ya desde creo, los últimos 2 o 3 mundiales la FIFA da información a todas las selecciones de todos los partidos que se disputan en el mundial, entonces eso facilita un montón. Pero en lo que respecta al día a día, por fuera del mundial y sí en competencias internacionales de este tipo, de este formato, la realidad es que uno se va rebuscando como puede. A través de contactos, a través de conocidos, llegar al, no sé, si en el caso mío, supongamos que en Godoy Cruz hemos jugado la Copa Sudamericana contra Gremio, bueno, qué conocido tenemos en Brasil que nos pueda dar el video, no porque el video lo conseguís, pero sí tal vez el video en cámara táctica, que es lo más complicado porque son las filmaciones de los clubes, y después información sobre todo del día a día en cuanto a planteos tácticos, a variantes. Una cosa es, yo vengo ahora de trabajar en Pachuca, en México. La liga local la conocés de punta a punta porque ves todos los partidos y sabés ya de antemano si este entrenador juega con este sistema contra este rival. Ahora, cuando te toca jugar contra un equipo de una liga que puede ser muy popular como la brasilera, pero que no la seguís día a día, bueno, esa información más fina la empezás a conseguir a través de otras personas. Ahí es donde tenés el trabajo un poquito más arduo. Yo entiendo que en el tema del mundial es un poquito más sencillo, si querés, entre comillas, porque la FIFA te da información y porque vos también tenés, como te digo, en 4 años tenés mucho tiempo de trabajo también para analizar distintas selecciones que son las potenciales rivales tuyas. Claro. ¿Y te ha pasado que te ha contactado alguna analista ahora que trabaje con alguna selección para pedirte algo de información o no? No específicamente ahora en el Mundial, sí te pasa constantemente, así como nosotros le pedimos información al resto, que el resto te pide información a vos, sobre todo de los rivales. Y pasa mucho también en la fecha 1 o 2 de un campeonato, que venís, a nivel clubes hablo, ¿no? Que venís de una pretemporada y ahí sí, en la fecha 1, fecha 2, yo siempre digo que son los rivales más complicados, porque al fin y al cabo vos no sabés qué fue lo que hizo el entrenador en la pretemporada, qué fue lo que planificó, qué es lo que piensa, al no tener un background de partidos de poder analizar, y ahí es donde mayor contacto tenés con otros analistas para poder conseguir información, y sobre todo, no sé, algo muy sencillo, si vos sos el próximo rival, bueno, contacto a los analistas con los que vos jugaste, para ver si podemos pasarnos los partidos, y también lo hace con nosotros, así que es algo que está medio como instalado, como instaurado y no pasa nada. Claro. Por ahí esta pregunta también para vos, Juan, que sos analista. ¿Qué contempla un analista a la hora de seguir y ver a un jugador? ¿Qué características? ¿A pedido del técnico? ¿Cómo es ese trabajo de seguimiento de un futbolista determinado? ¿Cualquiera de los dos? No, en mi caso particular, nosotros trabajamos en el cuerpo técnico. Primero que nada, definimos los puestos a reforzar en base a, bueno, o lo que veamos hoy en día que tenemos la necesidad o que sepamos que un jugador se puede llegar a ir y después en base a esas búsquedas o a esa definición en realidad de los puestos comienza la búsqueda. En mi caso particular yo sí uso bastante lo que son los datos, lo que es la información estadística para poder definir perfiles, sobre todo por esto que te digo. También hay algo lógico que es que si bien hoy en día ya los clubes tienen estructuras de scouting y demás, y muchas veces de los clubes te proponen nombres y vos después los ves y los analizás y definís por sí o por no, la realidad es que después uno no puede seguir todas las ligas potenciales donde uno puede buscar. Entonces yo utilizo mucho sí lo que es la estadística, los datos para poder generar perfiles y después sí visualizarlos y después sobre todo uno tiene mucho trabajo de imaginación para ver cómo el jugador puede adaptarse al contexto nuestro. Claro. De juego. Fer, antes de pasar a selección argentina, que Juan se preparó un informe tremendo, me interesa consultarle a Mati por un tema específico ligado a la geografía y al clima del fútbol mexicano. Él viene de estar en Pachuca. Ayer un amigo, Felipe Pastor, me compartía un informe de las selecciones que más van a sufrir durante este mundial. El cansancio, los viajes, el clima, la humedad, el calor. Es una particularidad de esta Copa del Mundo. Se juega en 3 países distintos, Canadá, México, Estados Unidos. Y por ejemplo, selecciones como Uzbekistán, Inglaterra, Curazao, Congo, Uruguay, las 5 que más van a sufrir los viajes, el calor, la humedad, etcétera, están muy lejos de lo que van a sufrir otras selecciones como Paraguay, México, Corea, Estados Unidos o Egipto, que tienen muchos menos traslados, menos calor, menos juego en altura. Mati, ¿cómo condiciona el trabajo en el fútbol mexicano el tema climático, la distancia de los viajes, la altura de algunos equipos? Y para mí un montón. Para mí en el Mundial se va a notar mucho lo que es el problema, o al revés, va a ser un problema justamente el tema de la distancia, el tema del calor, el tema del clima.
Yo creo que hay equipos que van a sufrir mucho y sobre todo equipos tal vez que vengan de climas más fríos o de países donde los viajes son más cortos. Yo creo que va a ser un mundial que en ese sentido es muy complicado, va a ser muy complicado la adaptación y además volver a un mundial que sea a mitad de temporada, a mitad de año, o sea, al finalizar la temporada, a diferencia del de Qatar, donde los jugadores llegan con lesiones, llegan ya con las piernas cargadas de toda la temporada. Y específicamente en México, la realidad es que en muchas ciudades, sí, muchos estadios con altura. De hecho, nosotros en Pachuca teníamos 2.100 metros de altura aproximadamente en la ciudad. Y la realidad sí es que son cosas que terminan pesando. Lo mismo pasa cuando vas a jugar a Pumas, vas a jugar al estadio de Pumas. Y en general los partidos son los fines de semana al mediodía, en el DF, donde hace mucho calor, donde está más pesado. También hay altura, menos que en Pachuca. Y después el tema de los viajes, lo mismo, hablábamos un poquito antes del programa. La realidad, por cómo es el formato mexicano, que consta de 17 partidos y después los mata-mata, los playoffs, y por cómo es el calendario en lo corto, sobre todo ahora con el tema del Mundial, nos pasó 3 veces tener que jugar entre semana, supongamos, no sé, sábado, domingo, miércoles y domingo. Y la última vez de esa seguidilla, la última seguidilla que tuvimos fue justo antes de los mata-mata, y nos tocó ir a jugar a Monterrey primero, que son más o menos 2 horas y pico de viaje, después a Tijuana, por lo cual ni siquiera volvimos a Pachuca, sino que viajamos de vuelta, son otra vez 3 horas de viaje, y después volver a jugar 48 horas después de esa seguidilla el partido decisivo con Pumas para ver si salimos primero o segundo del campeonato, de la tabla. Entonces son cosas que pesan, la organización pesa y bueno, nada. Yo creo que va a ser un mundial donde, como me decís vos, países como Uzbekistán, que también está muy lejos, también es un equipo que tuvo que viajar demasiado para llegar y que yo sé por experiencia de jugadores que hemos tenido, que han ido convocados a jugar allá, que son muy lejanos los viajes. Y mismo Estados Unidos, un país tan grande, tan ancho, tan lejano, también va a ser un tema. Para mí va a ser un tema de la parte logística. Y hablábamos antes, como me decías, creo que Inglaterra estaba ubicado en Dallas y eran todos viajes largos dentro de Dallas, de Kansas. Y eran todos viajes largos en Kansas, pero bueno, capaz a veces encontrás una ciudad que está medio ubicada en el centro de Estados Unidos y que los viajes son un poco más largos, pero que te dé otra cosa del día a día, de infraestructura y demás, y favoreces eso, o preferís eso. Y a la hora de contratar jugadores, cuando por tu experiencia en México, ¿tienen un tiempo para acomodarse? ¿Hay todo un trabajo físico para que se vayan acostumbrando a ese calor? Sí, de trabajo físico y trabajo también futbolístico. No trabajo específicamente, sino un tiempo de adaptación por el vuelo de la pelota, por ejemplo, en la altura. Okay. A nosotros nos pasó de este año de tener un futbolista que había jugado en México 3 años, había estado un año en Brasil, volvió ahora a jugar a Pachuca. Él había jugado en Tijuana, que no hay altura. Entonces, cuando llega a Pachuca, un mediocentro que él tiene muy buen pase largo. Y en los primeros entrenamientos le costó una semana, por lo menos, entrenamientos, partidos, adaptarse y entender cómo pegarle, la altura, la distancia. Y mismo te decía, todavía no estoy adaptado. Y hay jugadores a los que le sigue pesando, incluso. Hay jugadores que por más que le hagas una adaptación física, le cuesta más tiempo la adaptación a la altura. Parece que no, porque al fin y al cabo, de verdad, siempre terminamos cuando hablamos de altura, caemos en La Paz, sí, en Perú, pero en países como México, que tenés tanta variabilidad demográfica, es un tema la adaptación, sí. Hablando de Kansas, en Kansas también está la selección argentina, está la escaloneta. ¿Cómo llega Argentina, Juanse? ¿Cómo viene la selección? Bien. ¿Qué es lo que tenemos? Obviamente el debut por delante. Sí, yo creo que es difícil analizar cómo llega la selección porque si vamos a las estadísticas y a los números, es la mejor selección del mundo, lo indica el ranking FIFA, lo dicen las eliminatorias. Argentina en 18 partidos sumó 38 puntos, le sacó 9 de diferencia al segundo en las eliminatorias sudamericanas. Es el campeón del mundo, es bicampeón de América. Llega indiscutidamente en los números como la mejor selección del mundo. Yo creo que la pregunta a hacerse es ¿cuál fue el último rival a la altura de Argentina que enfrentó a Argentina? Pienso en las eliminatorias, quizás hoy es Brasil ese rival, que el segundo partido lo jugó en el Monumental, le ganó 4-1 con un nivel futbolístico altísimo de la selección, pero con un Brasil un poco más debilitado. Y encuentro que el partido anterior con Brasil, donde sí estaba más fuerte, donde era una selección más comparable con Argentina, fue recién el 21 de noviembre de 2023. O sea, nos queda muy atrás y creo que
esa finalísima que se suspendió con España era una buena medida para Argentina, para saber dónde estaba parado de cara al Mundial. En los números, la mejor selección del mundo. Después, en la comparación con los otros top, bueno, hoy hasta que no nos crucemos con ellos en instancias definitivas, va a ser difícil saber en qué nivel estamos. Y con respecto a la lista, ¿cómo la vieron? Las variantes por posición. Yo creo que tiene un poco más de variante Scaloni que la lista del Mundial anterior, pero bueno, me gustaría también escuchar la opinión de ustedes con respecto a la lista, a los 26 convocados. Bueno, en principio la decisión de convocar un defensor menos. Para Qatar había llevado 9 defensores, eran 4 centrales, 2 laterales por izquierda, 2 laterales por derecha y un lateral o central, como en ese momento era Foyt y que ahora es Facundo Medina en la selección. Ahora decidió llevar 8. No tiene un lateral izquierdo suplente que sea un lateral por definición. Sí lo tiene a Lisandro Martínez, a Facundo Medina o a Nico González, que pueden cumplir eso en caso de que lo necesiten en alguna circunstancia de partido o que Tagliafico no esté bien para afrontar un partido. Después, en el mediocampo, repite 7 volantes. Yo creo que el mediocampo de Argentina es quizás la parte más fuerte de la selección junto con los delanteros. Hoy llega con De Paul, que por ahí está en otro nivel comparado a Qatar, porque está jugando en un equipo de una escala menor como es Inter Miami, pero que cada vez que juega en la selección rinde, y con Enzo y Alexis en un nivel altísimo en la Premier League, más allá de una última temporada de Alexis que por ahí no fue tan buena. Después la decisión de los delanteros. Yo no sé cómo ven ustedes la posibilidad de Argentina de jugar con doble 9, pero Scaloni decidió convocar 3 centrodelanteros para este Mundial. Algo que no había hecho en Qatar. Había convocado a Lautaro y a Julián y la competencia era entre ellos dos. Ahora se suma el Flaco López. Entonces yo no sé si Scaloni o mismo ustedes pueden imaginar a Argentina jugando con doble 9 en algunos momentos del Mundial. Realizábamos ahí comparaciones con Juanse. Para mí llega muy pareja la selección a como llegó en 2022. Me interesa saber también la opinión de Mati en relación a los puestos específicos. Creo que entre Nico González, Medina, inclusive ahora Senesi y Lisandro Martínez va a poder cubrir el lateral izquierdo. Pero bueno, ¿qué ves vos, Mati, de esta selección argentina en líneas generales en cuanto a la impronta de juego que construyó en estos últimos años post-Qatar? No, yo creo que a diferencia del Mundial anterior, hoy Argentina sí llega como creo que junto a España, como el gran candidato. Yo creo que el Mundial anterior, Argentina se fue armando durante el Mundial como candidato, si bien venía muy bien de las eliminatorias, venía de la Copa América que había ganado. Hoy la realidad yo veo el resto de las selecciones y no veo sí coincido con lo que decían antes, no veo tantas variantes en otras selecciones como en la Argentina. Después un hombre más, un hombre menos. Yo creo que sí que en algún momento puede pensar en jugar con doble 9, porque Julián no es un 9 fijo de área y lo puede hacer. No sé si es lo más cómodo para Julián, pero digo, o donde él se sentirá más cómodo, pero sí creo que lo puede hacer. Y después sí creo que Argentina hoy en día tiene los mejores jugadores, por lo menos de mediocampo del Mundial, los equipos que juegan en el Mundial. Bueno, es un poco lo que hablábamos antes, el hecho de que lleguen con el final de la temporada medio con la lengua afuera es lo más complicado. También le pasa a España, entonces yo creo que Argentina y España son las dos mejores selecciones que vienen jugando por lo menos nivel, y a las dos les pasa un poquito lo mismo en ese sentido en cuanto a lesiones. Que eso fue algo que le favoreció también en el Mundial de Qatar, que el hecho de tener mitad de temporada, y quieras o no, tener mucho menos desgaste y tener más cerca la pretemporada anterior. Yo creo que en este Mundial, en eso un poquito lo perjudica a todo, no Argentina, pero digo, en el panorama general, yo creo que Argentina con la cantidad de lesionados, eso le puede llegar a pesar en un momento. En otra partida, si querés, llega mejor físicamente o en calendario, no sé si físicamente, pero en calendario llega con menos desgaste Messi, eso sí. ¿No? Si lo comparás con el Mundial anterior, ahora al haber quedado, si hubiera jugado toda la temporada completa en Inter con la Conca Champions, que de hecho terminó el 30 de mayo, que es como si fuera la Libertadores de Centroamérica, sí. Con el que había terminado el 30 de mayo, Messi al quedar eliminado antes del Inter, no compitió tanto hasta el final y pudo tener un mayor descanso, una mejor recuperación física, y al fin y al cabo yo creo que gran parte del juego y gran parte del estilo de
la selección es por Messi. ¿Messi va a tener la misma cantidad de minutos que el Mundial anterior? ¿Va por ahí a tener un poco menos? ¿Cómo lo ven? Yo creo que no, es un jugador muy consciente del paso del tiempo, de sus propias condiciones, y él va a saber administrar bien cuando la selección necesite, por ejemplo, a Lautaro y a Julián en cancha para presionar mucho, para ser realmente peligrosos en ataque, y va a saber también leer sus momentos para manejar pelota parada, para manejar los tiempos del equipo, pero bueno. Sí, yo creo que además la variante de Nico Paz, después de la gran temporada que ha tenido en Italia, le puede permitir a Scaloni darle un descanso a Messi. Lo bueno de este Mundial es que al sumarse más selecciones hay más descanso entre los partidos. Argentina debuta el martes a las 22 horas y recién vuelve a jugar el próximo lunes. O sea, tiene 6 días de descanso para recuperar a algunos soldados, sabiendo que físicamente no llega de la mejor manera la selección al Mundial, con varios futbolistas que desde lo físico están medio con lo justo. De esos jugadores que están entre algodones, como se dice, digo, no sé, Dibu Martínez, Tagliafico, ¿cuál es el que indispensable o el que puede sufrir más una baja argentina? ¿Cuál es el que tiene que estar sí o sí? Yo creo que el Dibu. Para mí el Dibu es por una cuestión de personalidad, de liderazgo, de responder en momentos claves. Y creo que el arquero depende mucho de la confianza, y un arquero que ingresa sabiendo que no es titular, por ahí desde ese lado no llega tan fuerte y puede cometer algún error, más allá de que Musso ha tenido participaciones muy buenas en Atlético de Madrid durante esta temporada. O sea, está bien. Y Rulli ya sería... Yo creo que Musso debería ser suplente, pero Rulli repite de Qatar, así que posiblemente Scaloni, que es alguien que respeta mucho los procesos y que es respetuoso de quienes estuvieron en varias convocatorias, le dará la suplencia a Rulli. Pero a mí me parece que Musso viene de una temporada que lo posiciona como el segundo mejor arquero de la selección. Yo, Fer, creo que la clave está en el mediocampo. Paredes va a ser un jugador importante, De Paul va a ser importante, ni hablar Alexis McAllister, Enzo Fernández, los ingresos inclusive de jugadores como Paz o Palacios. Hoy leí un informe de un analista uruguayo amigo, Juan Laus y Seba Esquerra, escriben desde Montevideo y repasaban estos últimos años de construcción de una identidad de selección argentina. Lo hablábamos con Mati también, mismo los testimonios de los profesionales que componen el cuerpo técnico de Argentina. El post-Qatar le permitió a Argentina seguir profundizando una imagen de selección que juega con una manera muy particular, que respeta la identidad argentina, donde el potrero volvió a ser la clave. Acá Juan desde Uruguay decía evitar la sobreinformación, son futbolistas que juegan de manera bastante libre, cercanía entre los jugadores para potenciar lo socioafectivo, y todo esto a partir de declaraciones de preparadores físicos del cuerpo técnico, de Matías Mana, analista de la selección, de Aimar, de Samuel, de Ayala. Y los jugadores lo están entendiendo bien, me parece. Argentina tiene que proteger el mediocampo y tienen que llegar frescos los jugadores de mediocampo para, poder cumplir con esa identidad argentina de asociación, de tener el balón y de atacar a partir de eso. Entonces, en conclusión, tenemos más en la lista que el Mundial anterior. Hay más variantes, hay más posibilidades de armar distintas cuestiones tácticas en la cancha que el Mundial anterior. ¿Querés que hagamos un juego de altas y bajas? Que pensemos una comparación entre los que estuvieron en Qatar y no están en este 2026 y los que están en esta Copa del Mundo que no estuvieron en Qatar. Dale. En el arco, Juan Musso ingresó en el lugar de Armani. Yo creo que ahí Argentina, más allá de que termine siendo el segundo o el tercer arquero, ha levantado un poco el nivel. Marco Senesi por Pesela. Marco Senesi termina entrando por la lesión de Valerdi, pero ha tenido una temporada muy buena en Inglaterra. Así que me parece que es una buena alternativa como defensor central. Facundo Medina por Foyt. Son los dos que cumplen funciones similares, de jugar de lateral en caso de que no esté el titular y que puedan también desempeñarse de central. Yo creo que ese cruce está bastante parejo. Después Nicolás González por Acuña, ¿no? O sea, se pueden de alguna forma como equiparar, ¿no? Sí, pensarlos, son más o menos las mismas posiciones, roles similares. Nico González por ahí es más delantero que Acuña, pero viene a cumplir esa función en esta lista. Valentín Barco, que entra en el lugar de Guido Rodríguez. Barco ha tenido una temporada muy buena que lo termina llevando a Chelsea. Yo creo que ahí encuentra un jugador muy importante, Scaloni, en el recambio para este Mundial. Aparte es un jugador más parecido a los otros mediocampistas, si querés. Claro. Yo le digo un jugador más de corte, y en el caso de Barco es un futbolista más parecido a un jugador que se puede asociar más fácilmente, más naturalmente con el resto de mediocampistas. Giovanni Lo Celso, que se había quedado en la puerta del Mundial de Qatar por esa lesión.
Nosotros lo ponemos en el lugar del Papu Gómez. También imagino que es un duelo ciertamente parejo. El Papu había llegado bien a ese mundial. Lo Celso hoy sin tanto renombre, pero siendo un jugador que es importante y que formó parte de todo el ciclo Scaloni. Y Angelito Di María, otra también, claro. Yo otra creo que baja. eso inclina un poco la balanza. Di María ha sido muy importante en la selección. Más allá de las finales, es un jugador con características. Yo no sé si hoy otro jugador de Argentina tiene las características que tenía Di María. No, de hecho, jugador que en todos los partidos importantes también ha rendido. O sea, para mí en la historia, si querés hacer un top 4 detrás de Messi, Maradona y Kempe, viene Di María en trascendencia, Claro. si querés. Yo creo que, bueno, en ese sentido sí es algo más generacional y más decisión propia, y ahí la comparación no tenés para comenzar en realidad, porque Claro. porque él decidió irse en realidad, o sea, no por nivel o algo por el estilo. Pero sí, yo creo que es una pérdida importante. Y que en ese sentido, si querés, Simeone te puede dar otra cosa, más recorrido, más despliegue, obviamente menos el 1 contra 1, menos gol, menos otras cosas, pero bueno, son jugadores distintos que también pueden complementarse. Y en lugar de Paulo Dybala, ¿quién se asemeja más en esta lista? Yo creo que por características es Nico Paz. Y ahí creo que Argentina sí gana por esto que hablábamos antes. Tuvo una muy buena temporada y creo que es un jugador que le puede dar mucho a la selección. Por algo Scaloni lo fue convocando. Y el último, bueno, es el emparejamiento del flaco José López con Ángel Correa, pero con esta novedad de llevar un tercer centrodelantero. Otras características totalmente distintas a las que tenía Ángel Correa. Fer, comentábamos con Juanse algo casi simbólico en el fútbol. Una de las máximas es mejor llegar que estar. Es una regla del juego prácticamente. El volante tiene que llegar al área y de esa manera será más peligroso. Traspolando esa máxima a lo que es gestión de planteles y de equipos, hablábamos de un patrón que casi todas las selecciones importantes o campeonas tienen 2 o 3 futbolistas que quizás al empezar la Copa del Mundo no estaban en el radar, como en Argentina en 2022 pueden haber sido Enzo Fernández o Julián Álvarez, que ya eran jugadores consolidados pero no primer nivel, y que terminan encontrando en la Copa del Mundo el momento de explosión o de pico de rendimiento en la temporada. Para mí Argentina tiene 3 jugadores de ese estilo, sobre todo Valentín Barco y Nico Paz, también Giuliano Simeone, si las lesiones le permiten jugar, y será fundamental en Argentina que el buen nivel de los Enzo Fernández, Julián Álvarez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, sean acompañados justamente por la explosión de estos chicos, sobre todo Barco y Paz, que terminen de consolidarse como grandes jugadores y afronten una nueva temporada en lo más alto del fútbol mundial. ¿Algo más de la selección argentina o podemos pasar un poco al rival que tenemos el próximo martes? ¿Estamos ya para pasar a Argelia? Vamos con Argelia, si te Vamos con parece. Argelia. Argentina, como todos saben, por supuesto, va a estar debutando con Argelia el próximo martes, 22 horas, hora argentina, Sí, ¿no? correcto. La verdad que Argelia, que llega una selección después de una gran eliminatoria, con un plantel lleno de muchos jugadores que están en el fútbol europeo, y la verdad, una historia del fútbol de Argelia que va de la mano de la historia también política de Argelia. Su primer mundial fue recién en España, 82, casi 20 años después de la independencia. Y la liga local de Argelia es profesional 100%, recién hace muy poco tiempo. Y es una de las selecciones que ha crecido mucho con esta estrategia en base a la diáspora, ¿no? De convocar a hijos de exiliados o de emigrantes de Argelia en Europa. Pero bueno, ¿cómo ve la mesa Argelia? Creo en lo personal, mi humilde opinión, digo, no sé, Mati, ustedes que la verdad que tienen un mayor recorrido y una mayor capacitación en todo lo que tiene que ver con análisis en el fútbol, pero me dirán, pero mi humilde opinión es que si Argentina no tiene una buena noche, yo creo que Argelia puede complicar al equipo de Scaloni. Pero bueno, me interesa mucho la opinión de ustedes. No, yo creo que Argelia, a ver, para mí el fútbol africano ha venido creciendo mucho. No lo veo para nada parecido a lo que puede haber sido Marruecos en el último mundial. Tiene un equipo mucho más ordenado, más de bloque medio, compacto, bloque bajo, salir de contragolpe. Sí creo que es un equipo que va a terminar contragolpeando a Argentina, pero ofensivamente lo veo un equipo bastante más elaborado de lo que podría haber sido Argelia de hace algunos años, y defensivamente lo veo todavía, o por lo menos lo que vino los amistosos en algún momento de los partidos,
un equipo más descuidado, ¿no? Con algunos errores todavía que en general ha caracterizado el fútbol africano, ¿no? Esto de ir para adelante, de querer atacar, de ser veloces, de finalizar rápido la jugada, pero tener muchos problemas con las transiciones defensivas. En ese sentido, yo creo que Argentina tiene las dos, a favor y en contra. Uno, como decís vos, si está concentrado, la verdad es que debería ser un partido que debería poder llevarse sin grandes inconvenientes. Yo creo que el rival más complicado del grupo es Austria en ese sentido. Pero Argelia es un equipo que también te puede, si no está concentrado, si en la segunda pelota la empieza a perder, si no controla bien cuando está atacando, bueno, va a ser un equipo Argelia que le va a querer salir a contragolpe y te puede lastimar. Yo creo que hay algo que le viene pasando a Argentina en los últimos años, que es que le cuestan los debuts mundialistas. Más allá del caso de Arabia Saudita, le ha pasado en 2018 empatar con Islandia, en 2014 ganarle por la mínima a Bosnia, en 2010 lo mismo con Nigeria. Y esto de ser campeón del mundo y llegar con el peso de defender ese parche que van a llevar en el pecho los futbolistas, es algo que le puede terminar jugando en contra. De todos modos, creo que la selección tiene una cabeza de competitividad constante que es uno de los puntos positivos de cara al partido con Argelia. Algo sobre lo que marcaba, que habló Lampe después del amistoso que jugó Bolivia con Argelia. Fueron amistosos a puertas cerradas para que no salga nada de cómo jugaba el conjunto africano. Pero Lampe hizo una declaración marcando que el primer tiempo presionó mal a Argelia, que pudieron salir limpio, y destacando que se puede atacar bien por el lado de Marés, ¿sí? Que es algo que Argentina puede terminar teniendo en cuenta a la hora de plantear el partido del martes con Argelia. Fer, me anoté algunos jugadores clave de Argelia que me parece son los futbolistas a seguir. Lucas Zidane en el arco, hijo de Zinedine, porta apellido y es buen arquero. Pará, ustedes por la edad no lo vieron, a Zidane padre no lo vieron jugar. Sí. Vos sí. No. Sí. Claro, vos estás un poquito más cerca de mi edad que ustedes. Totalmente. O sea que se perdieron el cabezazo todo. No lo Lo vieron. vimos muchos años Recién, después. para ustedes Zidane ahora va a ser el arquero de Argelia. Va a ser Increíble. el padre del arquero de Argelia. Claro. Aïssa Mandi en defensa central, ex jugador del Betis, ahora en Lille. Ait Nouri, quizás uno de los más conocidos, Manchester City, pasado en Wolverhampton en Premier League. Para mí, el jugador clave es Naby Bentaleb, pasado en Tottenham, Newcastle, Schalke 04, Lille, 1,90 m, volante organizador, estilo físico, quizás Sergio Busquets, pero inclusive más armado, 1,90 m y va a ser el futbolista reloj quizás de Argelia y quien mueva las agujas, por ende el jugador anular en cierto punto. Boudaoui, un chico de Ligue 1 también con muchísima proyección. Riyad Mahrez, el jugador estrella de Argelia, con pasado en Leicester, campeón de Premier League. ¿Ese es el capitán? Sí. Argelia, a partir de Mahrez, bueno, es la bandera del equipo, es el símbolo. Muchos años en Manchester City, un jugador diferencial. Ibrahim Massa de Leverkusen, un chico muy talentoso por el que se pelean muchos clubes de Europa. Y Amin Guiri, otro amigo, Facundo Aduriz, me ha dado un informe sobre Guiri. Muy buenos números, delantero en Marsella, canterano de Lyon, toda su carrera en Francia. Quizás biotipo similar a Ryan Cherki, con quien compartió en Lyon, hoy en boca de todos porque juega para la selección de Francia. Y en el Manchester City, 8 goles en la temporada con solo 6,69 goles esperados, rinde por encima de lo que sus remates y posibilidades permiten. Hoy por hoy es un 9 más posicional, pero ha sabido ser extremo, ha sabido jugar como falso 9. Otros datos, 85, casi 86% de efectividad de pase, y en la generación de juego, inclusive más letal, 5 asistencias, a pesar de solo tener 3,29 asistencias esperadas. Un chico sumamente asociativo y letal en ataque. Veremos cómo hace la defensa central argentina con las direcciones de Scaloni, Samuel y equipo para detener tanto a Mahrez como a este muchacho Amin Guiri. Queda claro que varias de los jugadores de Argelia ya tienen un rodaje y una experiencia internacional. Que quizás en esta edición ampliada no tienen otras selecciones que a priori no llegan como candidatas, pero digamos tienen por ahí, bueno, de hecho hay algunas selecciones que tienen jugadores de segunda división. La verdad que hay distintos casos para ver, hay casos de color. En el debut de Sudáfrica, de México con Sudáfrica es un equipo que no, para mí no se acerca en nada a lo que te puede llegar a complicar Argelia, y es un poco lo que decís también, la gran mayoría de los jugadores sudafricanos pertenecen a la Liga Sudafricana. Los argelinos, como decía Menante, son todos jugadores que están en Europa. Mucho en Francia, pero gran mayoría de toda Europa.
Y el técnico también llega con rodaje, porque Vladimir Petkovic ya dirigió mundiales. Dirigió a Suiza en el Mundial de Rusia 2018, quedando eliminado en octavos de final con Suecia. Y la dirigió a Suiza en la Eurocopa, donde elimina a Francia, en ese momento campeona del mundo, la Eurocopa 2021, y pierde por penales con España en cuartos de final. Así que Petkovic viene con su rodaje y lo dirigió a Scaloni. Habló Scaloni sobre eso. Dijo que lo dirigió el Lazio Petkovic, así que posiblemente algún conocimiento tenga de lo que va a ser el técnico de la selección de Argelia para el debut mundialista. Y tuvimos alguien que nos hizo de espía, ¿no? Para Argentina. Sí, Lampe, sí. Lampe, el arquero que cayó, el técnico de Argelia muy preocupado para que el entrenamiento, el partido sobre todo, sea a puerta cerrada y no contaba con que Lampe iba a ventilar. Lo que hablábamos antes, ¿no? De la información esta vez la dio Lampe en público, directamente. Fer, Sí. a mí me llama mucho la atención algunas selecciones que en otros mundiales no eran tenidas muy en cuenta. Quizás no sea el Mundial de Suiza, quizás no sea el Mundial de Bélgica, pero de repente Noruega y Suecia tienen muy buenos planteles. En África, Senegal, Costa de Marfil y Ghana también, más allá de lo que decíamos de Argelia. Y me parece que Mati preparó bastante sobre una selección asiática. Ya ganó Corea en su debut, pero me parece que hay otro equipo asiático que se armó muy bien y que Mati nos puede contar un poco de qué se trata, ¿no? No, es que yo la realidad es que vengo siguiendo, bueno, de lo que decíamos antes, ¿no? Del hecho de haber estado en Malasia, nos tocó jugar contra equipos de Corea, contra equipos de Tailandia y contra equipos japoneses. Y la verdad es que a mí el fútbol japonés yo creo que ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos largos años, tenía últimos 3 mundiales y vos vas viendo la evolución de Japón, más allá de los resultados, también en los rendimientos, sobre todo desde el 2002 que organizaron el mundial a donde están hoy. Es otra selección completamente distinta. Y yo creo, yo honestamente ya a esta altura para mí Japón no sería una sorpresa después de lo que pasó en el último mundial y demás. Pero sí un equipo para mí a respetar, la verdad. Es un equipo para mí, una selección a respetar mucho, que tiene mucha variante. Es una selección que yo creo que combina la cultura japonesa en cuanto al orden, ¿no? En cuanto al estructurado, el orden y demás. Pero que le fue sumando un montón de variantes del fútbol moderno, del fútbol actual, que la hace una selección peligrosa. Es una selección que, por lo que yo vi, es un equipo que incluso ha cambiado hasta el sistema táctico. Post-mundial de Qatar, estuvo 2 años jugando con un sistema, 4-2-3-1, y juega 5-3-2. Y que es un equipo que vos ves a lo largo del partido que cambia de estructura constantemente. Te puede jugar 4 o 5 estructuras en el mismo partido. Y ofensivamente juega 5-3-2, 5-2-3. En general juega más 3-4-2-1, con mucho juego interior y con los 2 carrileros bien abiertos. Carrilero derecho, que es zurdo, lo cual también no es muy común ver un extremo pierna cambiada, pero no un carrilero que haga toda la banda pierna cambiada. Y también le aporta un montón de cosas. Yo creo que va a sufrir sí la ausencia de Mitoma. Está claro, porque es el jugador más importante. Para mí el mejor jugador que tiene, o el que más me gusta a mí en cuanto a funcionamiento y a lo que aporta, es Daichi Kamada, que es el jugador del Crystal Palace. Bueno, que de hecho fue una de las figuras de la final de la Conference League hace un par de semanas, cuando salieron campeones. Tiene a Kubo, la verdad, en un buen momento. Es verdad que decíamos antes también afuera del aire que se ha caído Mitoma, se ha caído Ueda, pero bueno, es una selección con mucha variante, que respeta, que tiene van a haber mucha variante, sobre todo cuando llegue al último tercio del campo. Un equipo que no, en general vos ves a los equipos que tienen 1 o 2 maneras de finalizar la jugada, y Japón tiene 4 o 5 maneras distintas: segundo palo, primer palo, pase atrás, pase pasillo, tenés un montón de cosas. Y sigue en contra de Japón, que sigue con ciertas cosas, como digo, a favor de la cultura, lo digo también las cosas, si querés, no tan positivas. Es un equipo que presiona muy alto, que trabaja mucho, que los stoppers, los defensores centrales salten a presión, pero les falta la agresividad, ¿no? Son todavía como muy respetuosos en los duelos, si querés, que es mucho la cultura japonesa. Eso yo creo que es una de las cosas que más sufre. Pero para mí es una selección para seguir y que no sería sorpresa si llega lejos. Otra selección que creo que conocés mucho es la Uruguay, que fue noticia en estos últimos días por la personalidad de Bielsa, por el tema de la lesión de Araujo. Pero ¿cómo ves a Uruguay? Y es un momento extraño, porque al fin y al cabo los mundiales son o se tratan de estar bien un mes
un mes y unos días, en este caso que es más largo. Entonces, yo creo que es la primera vez que yo veo en el último tiempo, desde la partida de Maestro Tavares, de que se fue y llegó Alonso, que la selección uruguaya llega como medio como convulsionada, como decís vos, con más polémicas que otra cosa. Yo creo que la selección uruguaya tuvo un pico muy, muy alto en un momento de las eliminatorias, el partido con Argentina, el partido con Brasil, incluso te diría muy buena parte de la Copa América, hasta que después entró en un bache y se terminó sabiendo, cosas que son todas públicas, terminó siendo más noticia por cosas extradeportivas que por lo futbolístico. Yo creo que eso puede ser algo contraproducente para la selección. Pero más allá de eso, yo creo, bueno, y lo mismo, volvemos a las lesiones. Araujo, de Arrascaeta, si bien primero tuvo un problema en el hombro, después también un tema muscular. O sea, es una selección que llega, yo creo que tal vez con muy poca expectativa en el pueblo uruguayo por todo lo que ha estado pasando en los últimos meses. Pero yo creo que tiene los suficientes jugadores para poder ser competitiva y sobre todo para poder, uno imagina, ser un potencial rival de Argentina el 16avo. ¿Qué partido ese sería? Porque sería, se supone, el fútbol después de la sorpresa, se supone que es Uruguay o España debería ser, en la previa. Si bien para mí Arabia Saudita hay que tenerle mucho respeto, pero bueno, se supone que ellos deberían ser uno de los rivales de Argentina y bueno, yo creo que ahí sería un rival complicado, ¿no? No va a ser fácil. Contra los pronósticos, Fer, yo espero un gran Mundial de Uruguay. Sé que lo anímico, lo asociativo, lo afectivo, lo es todo en un Mundial, pero confío mucho en el proceso táctico que desarrolló Bielsa en estos últimos años de eliminatorias. Y lo que decía Mati, vi un Uruguay que no veía hace mucho tiempo en la cancha, compitiendo con Brasil, con Colombia, con Uruguay. Si puede tomar algo de ese Uruguay que vimos en 23, 24 y 25 en eliminatorias y competir de esa manera, para mí, no sé si candidata, pero es una selección para tomar en serio y sobre todo no se la va a hacer fácil a España en el grupo y a nosotros si nos llega a tocar. Juanse, ¿cómo lo ves Uruguay? Bien. Va a dar pelea. Yo creo que siempre da pelea Uruguay. Tuvo ese Mundial 2022 que fue un golpe fuerte, que queda eliminado en fase de grupos, pero tiene muy buenos futbolistas, tiene un técnico que ha dirigido mundiales, más allá de su experiencia con Argentina, conoce lo que es dirigir futbolistas en un mundial con mucha trayectoria, así que siempre es para tener en cuenta y obvio que para Argentina sería un rival incomodísimo en 16avos de final. Y bueno, más o menos para ir terminando, pero la típica pregunta, ¿no? ¿Quién va a ser el campeón? ¿Viste? Predicciones, ¿no? ¿Por quién si se la tienen que jugar por una selección? ¿Por qué selección se la juegan? Los escucha todos. Mirá que, a ver, esto queda grabado. Después, las redes vieron cómo es el clip, se hace de la transmisión, se hace el clip y después se tienen que bancar la que vengan. Pero bueno, ¿qué selección ven a priori como gran candidata para quedarse con la Copa, con esta? Yo apuesto a que repita Argentina. Vamos fuerte al medio, pero la veo bien, la veo muy sólida. Es muy difícil que pierda la selección. Y eso en un mundial es determinante. Tiene mucha personalidad, tiene muy buenos futbolistas. Mi candidato es Argentina. Argentina también. Espero una final Argentina-Francia y veo muy sólida la selección, sobre todo por esto, la conexión con el fútbol argentino histórico, el potrero argentino y esos jugadores que nos representan muy bien. Argentina para mí va a ser campeona. Por Argentina. Bueno, me están metiendo la presión como Sí, para... sí, pero sí, no me voy a dejar influenciar. Ojalá que me equivoque. Yo creo que Francia puede llegar a ser campeón del mundo. No me atrevería incluso a decir la final, ojalá que me equivoque y ojalá que Argentina vuelva a llegar a la final y ojalá que también le ganemos a Francia, pero yo me parece que me inclinaría por Francia, creo un poco también en esto de la revancha que da el fútbol, pero bueno, Marisol, la productora, me hacía así, bueno, mi opinión, Marisol. No está de acuerdo Marisol con mi pronóstico. Mati, ¿tu pronóstico? Yo creo que Argentina es candidato, para mí el otro es España. España. Argentina y España. Y si no fuera Argentina, que sea Japón. Ah, claro. Una claro. sorpresa. Me Sí. gustaría que fuera uno, nunca fue campeón, pero yo creo que Argentina y España son los dos candidatos. Bueno, la verdad que daría mucho que hablar esa final. Bueno, la verdad que vamos a volver a aprender después del próximo partido de Argentina. La verdad que antes de agradecer y nombrar a todos los que estuvieron trabajando para que podamos salir hoy,
quiero recomendarles esta sobremesa, la guía del Mundial, un laburo enorme, pero enorme, de Matías Baldo y de Nahuel Lanzón. Nahuel ha sido invitado acá en el Living de News Digitales, hemos hablado con él sobre todo el fútbol internacional. Es una guía muy completa con todas las selecciones que participan, pero además de análisis táctico, de los planteles, de la lista, también tiene historias muy buenas sobre la historia de las selecciones. La verdad que sobremesa de Matías Baldo y Nahuel Lanzón, se los recomiendo en redes. Seguramente si buscan van a poder encontrar cómo adquirir esta guía. Y después, bueno, como les decía, les queremos agradecer enormemente a toda la gente que estuvo trabajando para que podamos salir hoy. Desde Julio Gorriti con el armado, con la técnica, todo lo que ven acá. Sí, la verdad que un aplauso para Julio porque él con su equipo hicieron un laburo terrible a contrarreloj también en algunos detalles, pero después también, por supuesto, a Nacho Torres y Juli Romero en la técnica y en la edición también, siempre en el Living de News Digitales. La verdad que se ponen la 10 y vienen laburando un montón. Por supuesto también a Marisol Falvo en la producción. Un agradecimiento muy grande. Muchas gracias por todo, Marisol. Gracias por todo, en serio. Bueno, a nuestro director también, Martín Musiati, a Rosario Castañet del área internacionales, que venimos laburando, ustedes saben, porque han leído el portal, venimos laburando en conjunto con un montón de notas sobre el Mundial desde internacionales y también desde deportes. También un agradecimiento grande para Ramiro Cosani, para Noelia, para todas las autoridades de News Digitales. Bueno, en lo personal también agradecimiento al equipo de deportes, con Seba Musi, con Ramiro Solveira, con David Ganga, con Agustín Cámara, que vienen laburando un montón en época mundial, se imaginan. Y por supuesto también un agradecimiento enorme para ustedes, Juanse, Juan, Matías. La verdad que fue un honor que nos acompañes hoy. Y por supuesto también el agradecimiento enorme para todos ustedes que nos están viendo. Vamos a volver a aprender después del próximo partido de Argentina. Ya empezó el Mundial, empezó la onda y el clima mundialista. Así que bueno, gracias a todos los que nos están mirando y nos volvemos a ver después del próximo partido de Argentina con Argelia. Gracias.